a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Amó tanto al ser humano que se entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se entregó a sí mismo por la iglesia, teniendo primeramente que despojarse a sí mismo, dejar su trono y su gloria por mí. Y luego tuvo que humillarse aún a sí mismo. Leamos bien, porque a veces leemos de corrido y decimos, por lo cual también, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la... No es que se humilló a sí mismo, no es que también se humilló, no. Él se autohumilló. Se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto lo hizo para santificar, para apartar, porque la palabra santo significa apartado, a la iglesia, habiéndola purificado previamente. Efesios capítulo 5, versículo 26, vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí dice, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, Él hizo todo lo que hizo. Se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, nuestro Señor, a fin de santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Previamente nos purificó para poder apartarnos, para poder santificarnos. Y dice: sed santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. El Señor Jesús fue santo, fue apartado para un ministerio muy importante, para reconciliar al hombre con Dios. Él fue apartado por Dios para ese trabajo, y lo hizo al pie de la letra. Fue el único hombre sin pecado sobre la tierra, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mas sin pecado. Y nosotros diríamos: y sí, pero era Jesús, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Pero Él era hombre también. Por eso la palabra dice: sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Donde nosotros, por nuestra humana debilidad, iríamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, Él no lo hizo, teniendo exactamente la misma posibilidad. Pero no lo hizo. Y todo esto
lo soportó para presentársela a sí mismo a una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, esto es serio. Por eso hice este relato pormenorizado de todo lo que tuvo que dejar su trono y su gloria por mí, humillarse a sí mismo, hacer todas las cosas bien, estando sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, no pecar, no cometer errores, con una sola finalidad: salvar a la humanidad. Pero esa humanidad salvada por Él, en las cuales están contados, gloria a Dios, si puedo decir que todos estamos contados en esta mañana aquí. Cada uno sabe si está contado y si cada uno sabe si es iglesia. Para presentarse, Él hizo todo esto para presentarse a esa iglesia de las cuales vos y yo somos parte, para presentársela a una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante a esta, sino que fuese santa, apartada para Dios y sin mancha. Apartada para Dios. ¿Fuiste apartado para Dios? ¿No fuiste apartado para vos? ¿No fuiste apartado para tu familia? ¿No fuiste apartado para tus logros personales? ¿No fuiste apartado para tus logros materiales? ¿Fuiste apartado para Dios? Esa es nuestra posición. Fuimos apartados para Dios por gracia y misericordia de Dios. Esa es nuestra posición. Si Cristo viene a arrebatar a una iglesia en esas condiciones, santa, sin mancha ni arruga, y yo me considero parte de esa iglesia, ¿cómo debo vivir entonces? ¿Cómo debe ser mi diario vivir si es que verdaderamente soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo? Porque si no soy un hijo de Dios verdadero, lavado por la sangre de Cristo, si no tenés a Cristo en tu corazón, si nunca tuviste un encuentro personal con el Señor, pues no sos parte de esa iglesia que Él viene a arrebatar muy pronto. Y hablamos de esto el domingo pasado y hablamos de las profecías. Hablamos de cómo el Señor está ya a las puertas porque las profecías están todas cumplidas. Y si me preguntan qué profecías falta cumplirse, no, ninguna, ya están todas cumplidas. Ya están todas cumplidas. El Señor está muy cerca de venir a arrebatarnos, de venir a arrebatar a su iglesia. Y cada uno de nosotros sabe si realmente es iglesia, si realmente tuvo ese encuentro personal con el Señor. Y no estoy hablando de que un día levantaste la mano y dijiste yo acepto a Cristo y te bautizaste inclusive. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que hayas tenido ese encuentro personal con el Señor y tengas la seguridad de que el Espíritu Santo mora en tu corazón, que fuiste sellado por el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo en la doctrina del salvo siempre salvo, pero creo en la doctrina del verdaderamente salvo. No en el que dijo que aceptó a Cristo y después vivió una vida como a él se le ocurrió, como a él se le antojó, haciendo cualquiera, dando vergüenza o viviendo una vida alejada de Dios. No puedo juzgar porque no soy Dios. Dios juzgará. Dios juzgará si esa persona es salva o no. Yo no. Pero sí tengo indicios en la palabra que me dice, por sus frutos los conoceréis, y me está diciendo cuáles son los frutos del verdadero cristiano. Y me está diciendo que el verdadero cristiano debe vivir una vida santa,
es que va a vivir una vida santa. Y aunque se equivoque, aunque peque, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. El hijo pródigo se equivocó, cometió el error de irse y vivir perdidamente y gastar todo lo que su padre le había dado, la parte de su herencia. Pero cuando vino humillado y reconociendo su pecado y diciéndole al Padre: Padre, he pecado contra el cielo primero y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus jornaleros. El padre, ¿qué hizo? Le abrazó, no le importó que él traía el olor a los chiqueros porque cuidaba cerdos. No le importó lo sucio, andrajoso y oloroso que estaba por el viaje tan largo, sino que lo abrazó, lo besó, hizo fiesta, mató el becerro gordo porque su hijo muerto era y había revivido. Se había perdido y es hallado. Ese es el gozo del Padre. Ese es el gozo de nuestro Padre cuando nosotros venimos con corazón arrepentido y le decimos: Señor, pequé contra vos y contra fulano, mengano, sultano, pero pequé contra vos, primero contra Dios es el pecado. Y si vengo arrepentido, Él me abraza, pone anillo en mi mano, que significa autoridad, o sea, me restaura y me restablece y me levanta y me pone vestido nuevo, limpio, y hace fiesta. Dice la palabra de Dios que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador, alguien que no tenía a Cristo, recibe a Cristo, hay fiesta en los cielos. Pero también hay fiesta en los cielos cuando un cristiano, un hijo de Dios, que se equivocó, que cometió pecado, pero se arrepintió y volvió arrepentido de corazón, hay fiesta en los cielos. No solo dejó su trono y su gloria por mí, no solo se humilló a sí mismo, no solo se despojó de su forma divina y todos los privilegios que tenía en el cielo, sino que hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando yo me arrepiento de haber cometido pecado. Qué misericordioso es mi Dios, qué amoroso es mi Dios. Él está feliz si yo me arrepiento de corazón. Y Él sabe si yo me arrepiento de corazón. Y hay fiesta en los cielos si yo me arrepiento de haber cometido pecado. Y paso por esta parte porque somos seres humanos y podemos cometer pecado, podemos equivocarnos. No debemos hacerlo, pero podemos hacerlo porque somos pecadores y por eso cometemos pecado. Y por eso la palabra de Dios dice: si alguno hubiere pecado. El pecado no tiene que ser una costumbre en mi vida. El pecado no tiene que ser una cosa que yo haga diariamente, como decir buen día. No. Porque el que peca deliberadamente y no tiene reprensión del Espíritu Santo, queda solamente, dice la palabra en Hebreos, una horrenda expectación de juicio y fuego del infierno que devorará a los adversarios. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que el que peca, el Espíritu Santo se va y le abandona? No, porque yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que quiero decir es que si cometí pecado, el Espíritu Santo me va a hablar de tal manera que yo voy a, arrepentido, llorando o como fuera, volver a mi Dios y a pedirle perdón y a arreglar mis cosas con Él. Si realmente soy un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Padre al Hijo que ama castiga y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Él nos recibió por hijo y nos corrige. ¿Y Dios te puede llamar? Siempre por amor, pero te puede llamar
con amor, hablándote, diciéndote, hablándote al oído, el Espíritu Santo, hablándote al oído y diciéndote, haciéndote entender, tratando de hacerte entender que tu comunión está cortada con Dios y que Dios está anhelando y esperando que vuelvas a Él arrepentido y dejes el pecado. O si no le haces caso, te va a llamar con dolor. Siempre es por amor, porque Él nos ama y Él es amor, pero te va a llamar con dolor. Y las consecuencias pueden ser terribles. Me decía una vez una hermana, yo estoy sufriendo ahora en este momento, estaba sufriendo un momento difícil, yo estoy sufriendo el castigo de Dios por lo que hice. Yo le dije, no estás sufriendo el castigo de Dios, estás sufriendo la consecuencia de tu pecado. Porque pecaste, le abandonaste a Él, ahora estás sufriendo una consecuencia. Y Dios nos habla. Dios nos habla amorosamente, cariñosamente al oído, como lo está haciendo esta mañana. Todos somos seres humanos y podemos estar cometiendo algún tipo de error, algún tipo de pecado. Pues Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar a una iglesia santa. ¿Soy parte de esa iglesia? ¿Soy parte de esa iglesia? Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, yo tengo que vivir esa vida apartada, porque el Señor dijo: sed santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Fuiste apartado para alabanza de su gloria. Entonces tenés que vivir una vida santa. Debo llevar una vida de obediencia a los preceptos divinos y por lo tanto en santidad. O sea, debo vivir apartado para Dios. Yo no puedo perder ese mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Yo no puedo perder el norte. Yo no puedo perder esa palabra de Dios que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no puedo vivir para mí en esta tierra. Dejémonos de vivir para nosotros. Dejémonos de estar preocupados por la economía, por los problemas que hay, porque si el país se va a levantar o no se va a levantar, gloria a Dios si no se levanta. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Y esto va a ocurrir y esto va a pasar en todos los países del mundo. Se va a caer a pedazos la economía mundial. Las religiones se van a mezclar. El enemigo está preparando todo para el anticristo. El espíritu del anticristo está en la tierra. Y estoy seguro que el anticristo también está vivo y está en la tierra. Pero yo me tengo que ocupar y preocupar por estas cosas. No. Yo tengo que preocuparme y ocuparme por predicar el evangelio, hablar a las personas que no tienen a Cristo, prevenirles de lo que van a pasar si llegan a quedarse cuando somos arrebatados, y estar viviendo una vida santa y apartada para Dios. Preocupados por esto, sí. ¿Para qué? Para que yo pueda ser parte de esa iglesia santa y sin mancha. Porque si no tengo estos objetivos, si a mí no me importa lo que dice la palabra, si a mí no me interesa completamente y yo pienso seguir viviendo como a mí se me ocurre, debo mirarme bien para adentro para saber si tengo realmente el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo en estos tiempos está hablando a la iglesia. Mundialmente está hablando a la iglesia de diferentes maneras. Y la palabra de Dios, una de las pruebas que viene el Señor a buscar a su iglesia es que la palabra de Dios se va a predicar en todo el mundo. Y con esta pandemia y este encierro se vio lo que nunca en la historia se había visto. Todo el mundo predicando a través de las redes sociales. Y teníamos contactos por ahí con gente de países lejanos, familiares que a lo mejor nunca en su vida se interesaron por el Evangelio de Jesucristo, escuchando, mirando. El Evangelio está siendo predicado en todo el mundo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Yo no puedo dar fecha porque yo no soy Dios. Dijo el Señor mismo cuando le preguntaron a los discípulos cuándo ocurrirán estas cosas. Él le dijo, no, el día y la hora solamente el Padre lo sabe, en su sola potestad. Así que Él en su condición humana no lo sabía. No lo iba a revelar. En su condición divina estaría sabiéndolo, pero no lo iba a revelar porque conoce al ser humano. ¿Qué haría el ser humano si supiera el momento? ¿Qué hacemos nosotros si sabemos que el ladrón viene esta noche a mi casa? Me pertrecho con todas las armas posibles, me cierro, trabo, hago todo lo... Cuando entraron a robar en mi casa, primero que no estábamos nosotros. Segundo, ni idea, ni pensamos, ni soñamos que nos harían una cosa así. Cuando llegamos a casa, pues nos habían robado. Si yo hubiese sabido que esos ladrones iban a venir a entrar esa noche, ¿yo me habría movido de mi casa? Jamás. Estaría preparado, esperando a que vengan a ver, vamos a decir, si entran. Es mi casa, es la seguridad de mi familia. Entonces voy a estar defendiendo. Ahora, si nosotros supiéramos el día y la hora que el Señor va a venir, haríamos como decía un amigo mío, un compañero de trabajo decía, yo quiero una macana no saber el día que nos vamos a morir, porque yo realmente quiero saber el día que voy a morir. ¿Y para qué? Le dije. Y entonces vivo como yo quiero, pido fiado, pido prestado. ¿Qué me interesa? A mí si yo me muero, pero ya sé el día que me voy a morir. Porque el ser humano es así. Mas el día y la hora nadie sabe. Y debemos estar velando y orando. Esa es la posición en que nos debemos encontrar, velando y orando, predicando, buscando de vivir, procurando de vivir una vida en obediencia a Dios. Ahora, ¿cómo voy a vivir una vida de obediencia a Dios? Si yo no sé lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Leyendo la palabra, conociendo este santo libro, sabemos lo que a Dios le agrada y no le agrada. Entonces, a veces veo en la iglesia y en las iglesias cosas que se hacen como que fuera normal, como que fuera algo que a Dios inclusive le agrada. Siendo que son cosas que están terminantemente prohibidas en la palabra para su iglesia, no para el incrédulo, no para el inconverso, no para el que no tiene a Cristo, no para el que está bajo el mando de Satanás, sino para el que está bajo el mando de Dios, para el que fue apartado para vivir para alabanza y gloria de su nombre. No podemos envidiar. Lo dice la palabra. No podemos ser maldicientes. No podemos decir mal de nadie. No podemos
chismear. No podemos calumniar. Debemos amar a nuestros hermanos. Porque el que no ama a su hermano, ¿qué es? Homicida. ¿Y el homicida a dónde va? ¿A dónde va, dice la palabra? Al infierno. Si yo no estoy amando, hermanos, si ustedes no se están amando realmente, si están pensando mal de un hermano en este momento, están siendo homicidas. Así de seria es la palabra de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir un evangelio light. Hago lo que quiero, como quiero, digo lo que quiero, insulto a quien quiero, hablo de quien quiero, chismeo, levanto calumnia. Está prohibido en la palabra de Dios. Son las obras de la carne. Si yo vivo en esta forma, no me voy a ir al cielo. Y no porque se pierda la salvación. Es porque no tengo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no me mueve. El Espíritu Santo no me está moviendo a arrepentimiento. Nosotros tenemos a veces como pecado, como había un muchacho que lamentablemente criado en la iglesia, que él debe tener el engaño en sí mismo de que él se va a ir al cielo, porque cuando fueron a decirle el pecado que él estaba cometiendo, él dijo: pero yo no soy ningún adúltero. El único pecado es el adulterio. Pero qué bien, qué lindo que sería, qué fácil que sería. Yo me mantengo fiel a mi esposa toda la vida y ya me voy al cielo. Era solo eso, el único pecado. No, Señor. A él le encargaron por una estafa. Pero yo no soy ningún adúltero. ¿Y la palabra qué dice del ladrón? ¿Leemos en la palabra? ¿Leímos en la palabra? ¿Sabemos lo que dice la palabra? ¿Tenemos temor del Señor? Si yo no amo verdaderamente a mi hermano, yo soy un homicida. Y si soy un homicida, no me voy a ir al cielo. No voy a heredar el reino de los cielos. ¿Nos amamos realmente? ¿O no nos importa cómo pasa el hermano, que si vive, si no vive, si muere, si se levanta, si se lastima, si le hiero, si no le hiero, con mis palabras, con mi boca, con mi forma de hablarle, con mi forma de expresarme? A veces somos tan hirientes en la forma de hablar a nuestros iguales. A veces lastimamos tanto. Y la palabra de Dios dice bien clarito: ay de aquel por el cual tropieza uno de estos mis pequeñitos. Más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje en el mar. No hacemos tropezar a nadie con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Nadie tropieza por culpa mía. Entonces sí, puedo decir: estoy viviendo en amor. Me preocupo por mis hermanos. Estoy realmente desesperado. Yo veía en las redes sociales, ahí en los grupos, y me daba mucha alegría, mucho gozo, no sé, algo muy, muy lindo me generaba el ver y detectar que los hermanos estaban orando por la salud de nuestro hermano Saúl. Eso quiere decir que yo lo estoy amando, que a mí me interesa que él siga vivo, que yo le necesito a mi hermano. Sabemos que la voluntad del Padre siempre se va a cumplir, pero yo tengo que expresarle a mi Padre el amor que yo siento por mi hermano.
Él tiene que enterarse, Él tiene que saber. Y no solamente Él, porque Él conoce mi corazón. Pero las huestes espirituales de maldad tienen que saber que yo amo a mi hermano y que lo voy a defender hasta la muerte. O lo primero que vienen y le cuentan a usted o le dicen por un hermano, usted ya cree y ya si es posible habla y le cuenta a otro. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos? Yo defiendo a mi hermano. A mí yo tengo que tener la certeza, la seguridad y la prueba de que un hermano hace esto o aquello para ir a hablar con él y decirle, mira, la palabra dice tal cosa, te espera tal cosa. Pero si yo no tengo esto, yo no puedo repetir, yo no puedo decir, yo no puedo juzgar. Nosotros debemos expresar amor. Amor el uno por el otro. Ustedes y yo, amarnos, defendernos. No se olviden que hay mucha gente mala y que hay mucha gente que no tiene a Cristo y que quiere ensuciar el Evangelio. No digo que no vamos a pecar, no digo que no vamos a cometer errores. Sí que vamos a pecar porque somos pecadores, pero abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Esta es la verdad, esta es la realidad. Es la realidad porque Jesucristo viene. Jesucristo vuelve. ¿Estamos listos? Este es el próximo gran evento de la historia de la humanidad, la venida de Jesucristo. La segunda venida es después. Pero la venida de Jesucristo a arrebatar a su iglesia es un evento que realmente va a asombrar y va a sacarle todos los cálculos a todo el mundo, porque va a ocurrir en todo el mundo. Imagínense ustedes. Los Estados Unidos hace muchísimos años, ellos son conocedores de la palabra, que en sus aviones ya ponían alguien que confesaba la fe evangélica y alguien que no confesaba la fe evangélica como piloto y copiloto. Ya sabiendo que si se produce el arrebatamiento y hay un solo piloto, o los dos son cristianos, y el avión se viene a pique y se mueren todos. Porque los dos van a ser arrebatados, si los dos son cristianos. A este nivel van a ocurrir las cosas. Y nosotros a veces cantamos las canciones que los aviones y sus pilotos van a la destrucción, y que el tren esto, y que el mercado que está vacío. Y es linda la canción, y es cierto, pero es lo que va a ocurrir. El mercado está vacío, su agitación paró. ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios vamos a ser arrebatados? Y el mundo va a ser un caos. Después se van a acomodar, porque no se olviden que ahí entra a gobernar el anticristo y él va a acomodar las cosas. Más para los que no tienen a Cristo, los que no recibieron a Cristo, nosotros vamos a estar en las nubes con nuestro Señor, pasando por el tribunal de Cristo, que no es para salvación. Tengámoslos bien presente, porque hay líneas de doctrina que están saliendo hoy en día, que en el tribunal de Cristo te van a juzgar y si no das la talla, vas a volver a la gran tribulación. Por dos motivos esto es antibíblico. Uno, porque la palabra de Dios sostiene bien clarito que tenemos que morir una sola vez y después de esto el juicio. Y si los que se murieron, me voy, me juzgan y no doy la talla y vengo a la gran tribulación. Yo no morí todavía. Y los que murieron van a venir a que le decapiten acá, porque ahí sí que, si fuera esto cierto, van a decir a la pucha, ahora sí que me voy a portar bien y voy a dar mi vida por Cristo, porque yo sé que lo que dice la Biblia es cierto y si no me voy a ir al infierno. ¿Van a morir dos veces? ¿Contra la palabra? ¿Contra lo que dice la palabra? Una evidencia. Dos,
Dice ahí en Tesalonicenses, y habíamos leído ya el domingo pasado, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Y ahí qué dice su Biblia? Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra siempre es siempre. No es, no das la talla y te tiran abajo de vuelta a la gran tribulación. La palabra siempre es siempre. Nosotros somos arrebatados por nuestro Señor. Por eso se trata de algo eterno lo que estoy hablando. La importancia de ser arrebatado, la importancia de estar entre los arrebatados, la importancia de ser parte de esa iglesia que Él viene a buscar sin mancha ni arruga. Porque yo voy a ser arrebatado a las nubes y ahí voy a pasar por el tribunal de Cristo. Voy a pasar por el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas mis obras. No es para salvación. Yo ya soy salvo, yo ya recibí a Cristo, ya tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a escuchar la trompeta. Yo me voy a ir. Si mi Señor viene en este momento, yo me voy a ir y ustedes también. Amén. Estamos esperando ese momento. El problema es si estamos viviendo como quien espera ese momento. Estamos esperando el arrebatamiento. Vamos a ir y vamos a ser juzgados por nuestras obras, malas o buenas. Las obras que hice estando en esta tierra, guiado por el Espíritu Santo o no. Vieron que podemos hacer muchas cosas porque por ahí tenemos dinero y podemos hacer un montón de cosas, como hace mucha gente que no tiene a Cristo. Nosotros también hacemos obras de caridad, atendemos a las personas. Bueno, ahora, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago? ¿Por qué doy una limosna? ¿Para ser visto de los hombres? Ya recibí mi recompensa. Eso es una obra en la carne. Esa es una obra madera, heno y hojarasca, por ejemplo. Ahora, si yo lo hago secretamente y que la gloria sea para Dios, entonces eso sí va a recibir recompensa. Porque es necesario que todos nosotros, 1 Corintios 5:10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vas a recibir recompensas o no? ¿Vas a tener madera, heno y hojarasca o piedras preciosas, oro y plata? ¿Qué es lo que permanece con el fuego? Los metales, estos metales. El otro va a ser quemado, el fuego lo probará. Ahora, si yo fuera a recibir juicio por pecados cometidos, entonces sí, es válida la doctrina que dice que me pueden mandar de vuelta abajo. Pues no voy a sufrir, no voy a ser juzgado por pecados cometidos, sí por las obras malas o buenas que haya hecho. Por eso es que siempre hablamos de que tenemos que estar ocupados en las cosas del Señor. Queremos recompensas. Queremos estar, esto es eterno, no es acá 60, 70 años, no, es eterno. Son las recompensas que yo voy a tener toda la eternidad y voy a ver a los demás consiervos míos o mis iguales
estar con recompensa, mucha más recompensa había sido que ellos hicieron oro, plata y piedras preciosas, y yo generé madera, heno y hojarasca nomás. Con mi orgullo, con mi maledicencia, con mi envidia, con mi transitar una vida como quien no tiene a Cristo. Si yo tengo a Cristo, si realmente soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo me va a mover, a arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence de pecado, justicia y juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día el profeta bíblicamente está para consolación y exhortación, no está para denunciar el pecado, porque ¿quién denuncia el pecado? El Espíritu Santo. Él tiene ese trabajo. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces nosotros tenemos que procurar de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, una vida santa. Yo me considero iglesia, pues dice la palabra de Dios que nadie tome tu corona. ¿Por qué dice esto? Nos está refiriendo a la corona de la vida. Que nadie tome mi corona, ¿por qué? Porque si yo no hago el trabajo y yo me paso la vida generando madera, heno y hojarasca que va a ser quemado en el tribunal de Cristo, alguien tiene que hacer el trabajo que yo tendría que haber hecho. Alguien va a desarrollar los dones que yo no desarrollé durante toda una vida, ocupándome de lo mío y siempre de lo mío y siempre de mis cosas y siempre preocupado por mí nomás. Y nada por el Señor. Entonces, Él va a tomar mi corona. Él va a recibir la corona que yo tendría que haber recibido. No estamos acá, no se habla ahí no se está hablando de salvación. Yo tenía un material que estaba leyendo la otra vez y llevaba ese versículo a hablar de la salvación. No se habla de salvación ahí, se habla de recompensa, de coronas. Para el momento en el tribunal de Cristo nos van a entregar los galardones por lo que hicimos en el Espíritu para Dios. Y ahí vamos a pasar a las gloriosas bodas del Cordero, para lo cual dice la palabra de Dios, su esposa se ha preparado y a ella se le ha, dice en Apocalipsis 19, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, vivir como que el Señor viene realmente ahora, porque puede venir, en cualquier momento viene. Y hay otra posibilidad que nadie quiere ni pensar. El hermano Saúl el domingo pasado estuvimos conversando, comiendo, charlando, riéndonos con él. El lunes corriendo riesgo de muerte él. Y así pasó toda la semana hasta que, gracias a Dios, ahora y en la oración de la iglesia permanentemente, bueno, el Señor está haciendo la obra y moviendo las manos de los médicos y moviendo todos los hilos para que él esté siendo restablecido poco a poco en su salud. Hoy estamos, ahora estamos, mañana no estamos. En este momento, para mi corazón me da un infarto, terminó Rubén Oscar Ramos con 58 años y pensaba vivir hasta los 85 porque el papá llegó a los 85. Y si no ocurre esto, y si yo no me ocupé, y bueno, entonces desde ahora en adelante me voy a ocupar, de ahora entendí, ahora me ocupo de las cosas del Señor. Y salgo ahí y me muero. ¿Por qué no lo hago lo más pronto posible? Bueno, hay tiempo, todavía dentro de unos años me voy a ocupar. No hay muchos años, no tenemos muchos años para que el Señor venga a buscar a su iglesia ya. Y nuestros años encima, solo el Señor sabe el momento en que vamos a partir a la eternidad. Todos pasamos de corruptible a incorruptible. Todos, porque este cuerpo corruptible, dice la palabra, no puede ser, no puede heredar el reino de los cielos. No podemos estar en la presencia de Dios en forma corruptible, así como es nuestro cuerpo. Entonces vamos a ser transformados y
Es cierto lo que dice el pastor, es el momento en que se muere el hombre natural, se muere, este cuerpo desaparece y para transformarse en incorruptible. Y ahí sí, tribunal de Cristo, lo que hablamos, lo que relatamos, y posteriormente las bodas del Cordero que estamos esperando con tantas ansias, ese momento glorioso en que el Señor, en que podamos pasar a ser la esposa de Cristo. Ahora somos la desposada, la comprometida. La desposada que habla la palabra era la que está en compromiso para casamiento. Nosotros estamos comprometidos para casamiento. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no está comprometido para casamiento. No se va a ir enganchado por el pantalón de nadie, porque ni pantalón vamos a llevar. Como nosotros decíamos antes, graciosamente decíamos, y bueno, yo cuando éramos todos chicos y escuchábamos estas cosas, decíamos, bueno, yo aunque sea aprendido, a ver si en el tratamiento que sea aprendido por el pantalón de don Saucedo o de don Marco, vamos ahí, decíamos nosotros. Creo que éramos todos chicos. O sea, consciente de que primero y fundamental, no nos queríamos quedar. O diciendo, no me voy a quedar por nada del mundo, porque lo que le espera a los que se quedan es terrible. Y por eso decía, después vamos a conversar que en la reunión de varones, por eso es tan importante que puedan venir y que puedan asistir los varones. En la reunión de varones se está hablando del Apocalipsis, se está hablando de todas estas cosas. En la reunión de damas voy a tener el privilegio de poder compartirles el Apocalipsis, lo que el Señor me ha alcanzado hasta aquí, porque hay muchísimo y nunca vamos a llegar a completar todo lo que el conocimiento, porque es muchísimo, pero lo que el Señor nos ha alcanzado, nos va alcanzando, podamos compartir y ayudarnos entre todos para poder también ayudar a otros, porque yo les decía el domingo pasado, creo que era el domingo pasado que les decía que hay gente que no le interesa cuando le predicas el Evangelio, no, directamente hace caso omiso. Hay gente que por ahí te discute. Y hay gente que te va a preguntar y te va a decir, ¿y de dónde vos sacaste todo eso? ¿De dónde sale? Y si no conoces, hay gente que está muy instruida, hay gente que sabe mucho. Hay gente que científicamente sabe mucho, lee mucho. Entonces vos tenés que darle bases. Y las bases las podés dar únicamente conociendo la palabra. Tenemos que saber Mateo, conocer bien Mateo 24, para qué tiempos está hablando, porque también se malinterpreta esta parte de la palabra y lo llevan a la segunda venida de Cristo y otros lo llevan allá antes del trono blanco. Del gran trono blanco, cuando van a ser juzgadas todas las personas y van a ser mandadas al lago de fuego y azufre aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y vos me vas a decir, y bueno, ¿y cómo si la iglesia ya está lista, ya está, ya pasó por la boda del Cordero y ya está todo bien? Entonces, ¿quién es el que no va a ser inscrito en el libro de la vida? ¿Quién es el que va a ser arrojado al lago de fuego? Todos entonces van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Por qué entonces la palabra nos dice todos los juzgados en el gran trono blanco van a ser tirados al lago de fuego y azufre? No dice eso. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por algo dice. La palabra de Dios nada dice sino es con un sentido, con una verdad. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir desgranando, ir entendiendo. ¿Y por qué es nuestra preocupación en este momento? Porque salen muchas doctrinas, diferentes doctrinas, y se escucha doctrinas erradas, doctrinas del error. Y esto dice la palabra del Señor mismo. Predijo que los falsos maestros, los falsos profetas iban a aparecer en este tiempo. Y este es el tiempo que están apareciendo. Pululan por todas partes. Inventan cada vez nuevas revelaciones y la palabra de Dios está toda revelada. Acá está la revelación de Dios. Tengamos en cuenta esto. No creamos ni escuchemos a nuevos inspirados, nuevos revelados. Sé por quién, no por el Espíritu Santo, por supuesto. No escuchemos. Lo que se sale de esta santa palabra es falso. Yo
Y el Espíritu Santo lo que nos da es la capacidad de interpretar la palabra de Dios, pero no de inventar nuevas revelaciones. No de inventar cosas, porque esa doctrina de que si del tribunal de Cristo me van a mandar de vuelta a la gran tribulación, es doctrina de miedo, es la doctrina del miedo. Y Jesucristo no vino a predicar doctrina de miedo, vino a predicar doctrina del amor. ¿Por qué digo que son doctrinas de miedo? Y no tengo temor en decir esto. Porque entonces asustan a la gente. Que si acá no diezmó, si acá no ofrendó, porque todo termina yendo ahí, está en pecado y se viene al tribunal del tribunal de Cristo para abajo. Poco interesa si ofendió, si no ofendió, si todas las otras cosas de las que yo le estaba hablando. Interesa si ofrendó, si no ofrendó, si diezmó, si no diezmó. Le meten miedo a la gente. Yo tengo que saber que si yo no diezmo u ofrendo, yo estoy en desobediencia a mi Dios. Pero no que Dios me va a mandar el tribunal de Cristo de vuelta. Eso es una mentira. Es una mentira del diablo. Entonces yo necesito conocer la palabra de Dios para refutar estas doctrinas del error. Para que ustedes y yo sepamos dónde estamos parados. ¿Qué tipo de hijos somos? Que vamos a defender la palabra de Dios. Yo voy a defender la palabra de mi Padre. Pero ¿cómo puedo defender la palabra de mi Padre si no la conozco? Tengo que conocer la palabra de mi Padre. Y esta es la palabra de mi Padre. Yo tengo que vivir de una manera que pueda defender lo que Él realmente vino a hacer y por qué vino y para qué vino. Entonces si Él vino para buscar a una iglesia santa y sin mancha, pues yo tengo que vivir una vida santa para que yo no sea hallado arrugado o manchado. ¿Por qué? Porque yo, si tengo el Espíritu Santo, vuelvo a lo mismo. La palabra es tan coincidente. A veces parece que se contradice, pero yendo a las verdades profundas nos damos cuenta que realmente es coincidente. Yo, si tengo el Espíritu Santo, voy a ser arrebatado. Pues si tengo el Espíritu Santo, voy a procurar de vivir una vida santa, procurar de vivir una vida apartada para Dios, de agradarle a Dios y mirando las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces, si tengo el Espíritu Santo, todo coincide, ¿vieron? Acá no hay grandes secretos más que los revelados por Dios. Tengo el Espíritu Santo, ese Espíritu me va a mover a vivir la vida que a Dios le agrada. Pues si no hay alguien interiormente que me esté hablando permanentemente y me esté moviendo a vivir la vida que a Dios le agrada, me tengo que mirar bien para adentro. Si realmente tuve ese encuentro con el Señor y si realmente recibí a Jesucristo en mi corazón, si realmente lo tengo, si realmente está en mi corazón y tengo el Espíritu Santo, que es quien va a escuchar la trompeta, porque este oído que va quedando más viejo y más sordo no va a escuchar nada, y si estoy durmiendo menos. Entonces el que va a escuchar va a ser el Espíritu Santo que mora en mí. Él va a escuchar la trompeta. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de que tenemos ese Espíritu Santo nosotros. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Si tenemos el deseo sincero y verdadero de vivir la vida que a Dios le agrada, para poder ser hallados en ese momento sin mancha y sin arruga, y Él nos va a llevar, vamos a ser transformados. Y yo les quiero decir otra cosa, la hacen fácil, discúlpenme, esto es lo último que les voy a decir. En este momento muchos la hacen fácil, dicen, Él si viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, claro, porque vamos a ser todos transformados y ahí vamos a ser sin mancha ni arruga. No. La palabra está hablando de que Él viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces yo tengo que estar procurando estar bien planchadito y bien limpito, procurando llevar una vida santa que a Dios le agrada. Para eso, porque una vez que soy transformado, por supuesto voy a ser incorruptible, pero yo tengo que estar procurando de llevar esa vida. ¿Y cómo voy a llevar esa vida? Si tengo el Espíritu Santo.
Si no lo tengo, no me va a importar. Si tengo el Espíritu Santo, me va a interesar realmente llevar esa vida. Porque a Dios le agrada, porque el Señor viene a buscarme a las nubes muy pronto. Que Dios les bendiga.